Muy buenas, la Fórmula 1 viaja a España, Gran Premio de casa, y como siempre vamos a hacer una buena previa analizando el circuito. Hoy analizamos los datos, que así nos ayuda a entender bien cómo es el circuito, cómo se compara con el resto. Mañana analizamos cada una de las curvas y pasado mañana hablamos sobre los reglajes, ¿no? Cómo adaptar el setup de un Fórmula 1 a un circuito como este. Empezando por los datos de hoy. Empezamos por la longitud, que ya ves que es uno de los circuitos más bien cortos. O sea, podríamos establecer una línea que, bueno, menos de 5 kilómetros ya se pueden considerar cortos, y tenemos un gran premio en un circuito que es todavía más corto, no llegamos ni siquiera a 4,5 kilómetros. Evidentemente es más largo bastante que el circuito de Mónaco, pero aún así se sitúa en uno de estos circuitos cortos. Recordad que además este año cambia el trazado, vamos a quitarnos esa zona tan revirada del final del circuito y lo vamos a cambiar por una curva mucho más abierta. Por lo tanto, también se ha modificado la longitud, pero aquí sí que no ha habido grandes cambios. No sé si son 15, 20 metros o algo así lo que cambia la longitud, por lo tanto no es el dato más llamativo. Lo que sí que es muy notable es la distancia desde la línea de meta hasta la primera frenada. Se frena pues más o menos en unos 100 metros, dependerá de cómo estén las condiciones de pista, el estado de los neumáticos, si hay tráfico, si no, por supuesto depende de muchas cosas, pero esa recta de meta es muy larga y además se empieza bastante atrás. Esto lo que va a significar es que la salida sea muy importante, nada que ver con el Gran Premio de Mónaco que tuvimos la semana pasada. Aquí salir mal te va a penalizar muchísimo, de hecho se dice que incluso puede ser conveniente salir segundo o tercero en vez de primero, porque el tercero tiene el rebufo de 2 coches y además por la zona limpia. El segundo pues evidentemente solo tiene que adelantar a uno, no tiene que adelantar a 2, lo que pasa que sale en zona sucia. Además, esto de zona limpia, zona sucia tampoco debería afectar tanto como en circuitos urbanos, donde evidentemente el trazado pues va evolucionando mucho más. Así que mucho ojo con la salida, veremos si tenemos una clasificación tan emocionante como la de Mónaco, que probablemente no nos engañemos, pero es que además tampoco va a tener la misma influencia. Es más importante incluso la salida que la propia clasificación. Luego, en cuanto a las curvas, tenemos 14, son poquitas, antes teníamos 16, pero como tampoco tenemos un circuito especialmente largo, pues el ratio de curvas por kilómetro de circuito nos sale clavado en 3. Esto significa que no tenemos muchas curvas por kilómetro de circuito, pero luego veremos como tampoco hay precisamente mucho respiro, porque una cosa es cuántas curvas tienes y otra es cómo de largas son esas curvas, o lo que es lo mismo, cuánto ocupan esas curvas, que ya veréis que ocupan bastante. Y la distribución de esas curvas en cuanto a izquierda y derecha pues está bastante equilibrada. Tenemos 8 hacia la derecha, 6 hacia la izquierda, pero la naturaleza de estas curvas cambia bastante, aparte de que hay un par que es como si no fuesen curvas porque se hacen a fondo sin problema. Curvas lentas, tenemos 2 hacia la izquierda, no son tan lentas como las más lentas que teníamos en Mónaco, ni mucho menos, pero sí que son de una velocidad muy baja y hacia la izquierda. Velocidad media, 3 a cada lado, muy equilibrado en este sentido, y luego las curvas de alta velocidad son todas hacia la derecha. Insisto, hay alguna hacia la izquierda que es tan rápida que se hace a fondo, pero la contamos como si fuese una recta porque no hay grandes cargas laterales. Entonces esto va a provocar un desequilibrio bastante grande, al menos a priori, en la degradación de los neumáticos. El delantero izquierdo debería ser el que más se degrade porque la mayoría de curvas rápidas son a derecha. Nos hemos quitado la última zona revirada del circuito que penalizaba sobre todo los neumáticos traseros, porque esa salida de curva lenta, pues como es una tracción trasera, va a degradar más el neumático trasero. Entonces pasamos el protagonismo a las delanteras y como hay más curvas hacia la derecha, pues la delantera izquierda debería ser la que más se degrade, a no ser que tengamos alguna sorpresa en el circuito. De las 14 curvas hay que tocar el freno para 6, al menos a priori, ojo. Dependerá de cómo se adapten estos Fórmula 1, de las condiciones de pista, de muchos factores. Puede aparecer una o 2 frenadas más, pero serán en cualquier caso un toque muy leve. 2 de esas 6 frenadas son muy fuertes, la de la primera curva y la de la curva número 10, que además están muy separadas. Por lo tanto, no debería haber mucho problema para refrigerar los frenos. Además, el porcentaje en el que vamos frenando es en torno a un 15%, que no es de los más altos precisamente, y eso nos va a dar una pista de que las temperaturas de los frenos no deberían alarmarnos. Debería estar en un rango medio o medio tirando abajo. Por lo tanto, ni debería llegar a cristalizarse los frenos, ni mucho menos, ni tampoco llegar a picos que nos preocupen. Podríamos preocuparnos por la refrigeración, sobre todo si tuviésemos temperaturas muy altas, pero de momento no se prevén tan altas las temperaturas, al menos hasta donde yo he visto, como el año pasado, por ejemplo. Entonces, esto por supuesto facilitará la refrigeración. En cuanto al acelerador, pues no se va muchísimo porcentaje de la vuelta acelerando a fondo. Es un 72%, que así dicho sí que parece mucho, pero si lo comparamos con el resto de circuitos, pues ya veis que no es de los más altos precisamente. Además hay muchos tramos que es a medio gas, algunas curvas para las que no hay que frenar, sí que hay que levantar un poco el pie del acelerador, entonces eso por supuesto va a reducir el porcentaje.
En octava marcha deberíamos ir en torno a un 10% de la vuelta. Esto, además, era el año pasado. Este año debería ampliarse un poquito más. Deberíamos estar incluso un 11, un 12, porque claro, vamos a encarar la recta de meta con mucha más velocidad, que es precisamente donde se llega a engranar esa octava marcha, y por lo tanto el rango máximo de velocidad de un Fórmula 1 en este circuito sí que es importante. No es de los más altos, ni mucho menos, pero ojo, con la eficiencia aerodinámica, que ya hablaremos más de eso cuando hablemos de reglajes. Y en cuanto al giro de volante hay un dato muy curioso, y es el porcentaje de vuelta que estamos con el volante totalmente recto, y es que es de los más bajos. Entonces, lo que parece que no termina de cuadrar es: tenemos un ratio de curvas por kilómetro muy bajo, lo que significaría que no hay muchas curvas para lo largo que es el circuito, pero por otra parte nos están diciendo, o os estoy diciendo, mejor dicho, que no vamos mucho porcentaje de vuelta totalmente recto. Eso es lo que nos da la pista de que las curvas ocupan muchísimo. Pensad, por ejemplo, en la curva 3, que la analizaremos más en profundidad mañana, por supuesto, que es larguísima, larguísima hacia la derecha. Esos son muchos metros con el volante girado. Ocupa muchos metros, es una sola curva, por lo tanto ese ratio de curvas por kilómetro de circuito sería bajo, pero es que ocupa muchísimos metros, no da tiempo a enderezar mucho el volante antes de la curva número 4. Por lo tanto, ese tipo de curvas hacen que el porcentaje de vuelta en el que estamos con el volante totalmente recto sea tan bajo. Además, este porcentaje ha aumentado un poquito respecto al del año pasado, porque claro, nos hemos quitado esa zona de curvas en la que estábamos constantemente de un lado y otro girando el volante, y además con mucho giro, lo que ha provocado que también baje el giro absoluto medio. Es decir, si hacemos una media de lo que estamos girando, ya veis que no es de los circuitos más altos, ni mucho menos, está ahí más o menos en la media, pero antes estaba todavía más arriba, porque claro, teníamos esa zona tan revirada en la que había que meter mucho giro de volante. Ahora se ha reducido eso, es una curva, sí que es bastante larga, pero muy rápida. Estamos más tiempo antes de esas curvas con el volante totalmente enderezado, entonces esa media, ¿no?, de lo que estamos girando el volante, independientemente si es a un lado o a otro, pues ha bajado un poquito. Espero que os haya ayudado a entender un poco mejor este circuito. Ya sabéis que mañana y pasado lo analizaremos más en profundidad desde un punto de vista del pilotaje y desde un punto de vista de los reglajes, y si queréis aprender mucho más de pilotaje, de reglajes o de telemetría, de analizar circuitos de Fórmula 1, de aspectos deportivos, de sim racing, de lo que se os ocurra, sabéis que tenéis Level Up Academy, que por 15 euros al mes tenéis acceso a todos los cursos, a todas las masterclasses, a las descargas, a los setups para sim racing, que es el nuevo apartado que hemos estrenado. Así que no tenéis ninguna excusa. La primera clase de cada curso es gratis, no hace falta ni que os registréis. Además, os podéis dar de baja de alta todas las veces que queráis, cuando queráis, no hay ni compromiso ni permanencia de ningún tipo. Así que echad un buen vistazo. Y como siempre, os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, y nos vemos mañana hablando de cada una de las curvas de este circuito de Barcelona.